A mediados del siglo XIV, comenzaron a recorrer Europa peligrosas bandas armadas conocidas como las Grandes Compañías. Estos grupos de mercenarios, formados por exsoldados desmovilizados después de grandes guerras, rápidamente se convirtieron en una fuerza con la que había que contar. Saqueaban sin piedad ciudades y pueblos, y a menudo volvían sus armas contra quienes los habían contratado. En este video exploramos el fenómeno de las compañías libres y su transformación en condotieros, capitanes de mercenarios que las reemplazaron. Les recuerdo que están en el canal Historia Asombrosa. Aquí solo hablamos de los eventos más interesantes de la historia del mundo antiguo y la Edad Media. Como siempre, pueden apoyar el desarrollo del canal a través de patrocinio en Patreon o PayPal. Tampoco olviden dejar su like y compartir su opinión en los comentarios. Y ahora vamos directo al tema del episodio. Para mediados del siglo XII, la Europa medieval estaba experimentando un periodo de urbanización activa. El calentamiento del clima contribuyó a una mejor cosecha, y la tala masiva de bosques liberó vastos territorios para el cultivo de cebada, trigo y espelta, lo que ayudó a alimentar a la creciente población, especialmente en las nuevas ciudades. En este contexto de auge demográfico y económico, el servicio militar remunerado de los infantes se fue convirtiendo gradualmente en una parte importante de los conflictos bélicos. La urbanización llevó al fortalecimiento de las ciudades y al aumento del número de castillos, lo que hizo que las guerras de asedio se volvieran un fenómeno común. Las tropas profesionales, que preferían servir por dinero en lugar de cumplir con las obligaciones feudales tradicionales, se volvieron necesarias para tareas de guarnición a largo plazo en fortalezas fronterizas. Sin embargo, no todos recibieron con agrado esta nueva fuerza. Muchos condenaban a los mercenarios por su tendencia a saquear y atacar a viajeros y comerciantes cuando no encontraban otro trabajo. Estos infantes comenzaron a unirse en grupos independientes conocidos como rutiers. Aunque este término se asocia más comúnmente con la época de la Guerra de los 100 años, los propios rutieres existían mucho antes de ella. Un ejemplo destacado son los barbanzones, mercenarios que operaron desde 1166 hasta 1214. Los barbanzones libraban guerras económicas, devastando el campo del enemigo, destruyendo recursos y minando su capacidad de resistencia. Sus incursiones brutales se volvieron tan destructivas que en 1167 el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico Barbarroja, y el rey de Francia, Luis VII, firmaron un acuerdo que prohibía el uso de mercenarios. Y el Tercer Concilio de Letrán de 1179 impuso una prohibición eclesiástica a su servicio. Pero, a pesar de todas las prohibiciones, los mercenarios seguían encontrando nuevos empleadores. El mismo Friedrich Barbarossa recurrió a sus servicios en 1175 para la campaña en Italia. A diferencia de los milicianos cristianos comunes, en los que normalmente confiaban los feudales, los barbanzones recibían un salario, lo que les permitía adquirir buen equipo, incluyendo armaduras y cascos. Estos guerreros experimentados, armados con largas lanzas, se convirtieron en una fuerza formidable en los campos de batalla de Europa. Con el tiempo, la ballesta se convirtió en el arma más popular entre los rutieres, especialmente después de las cruzadas. Al principio, su amplia difusión se retrasó debido a la prohibición papal de usar ballestas contra cristianos. Sin embargo, en la práctica, esta prohibición se cumplía poco, especialmente en las ciudades-estado italianas, donde los ballesteros se volvieron una parte indispensable del ejército. Las limitaciones tecnológicas y económicas frenaban la producción masiva de ballestas, pero para mediados del siglo XII se convirtieron en el arma principal de la infantería. Los ballesteros venecianos, pisanos y genoveses eran conocidos por sus habilidades y a menudo eran contratados por ejércitos extranjeros. La potencia de fuego generada por las ballestas y los arcos largos se utilizaba tanto contra los caballeros como contra la infantería enemiga, lo que contribuyó a la aparición de nuevos métodos defensivos. En Italia, por ejemplo, las unidades de infantería se dividían en piqueros y paveceros. Los paveceros usaban grandes escudos que clavaban en el suelo, creando una especie de muro detrás del cual los ballesteros y piqueros podían combatir con mayor protección contra el fuego enemigo y la caballería. Esta táctica permitía resistir eficazmente los ataques de los caballeros y las acciones de asedio. La ballesta era extremadamente efectiva, ya que sus virotes podían atravesar la cota de malla y causar daños graves.
Esto llevó al desarrollo de armaduras más protegidas, tanto para los caballeros como para sus caballos. La aparición de las armaduras para caballos fue una innovación importante, ya que la caballería era uno de los elementos clave del ejército feudal. Estos cambios en el equipamiento aumentaron la carga sobre los caballos, lo que llevó a la necesidad de usar caballos adicionales para reemplazar a los que eran asesinados o quedaban exhaustos en combate. Los routiers estaban ampliamente distribuidos por toda Europa en los siglos XII y principios del XIII. Sin embargo, su actividad comenzó a disminuir entre 1250 y 1330. Se considera que esto estuvo relacionado con la resistencia general a sus actividades, provocada por su reputación de saqueadores violentos. Además del Pacto de Friedrich Barbarossa de 1167 y la prohibición papal de mercenarios en el Tercer Concilio de Letrán, la Carta Magna de 1215 también incluyó artículos que limitaban el uso de soldados mercenarios. Otras razones para el declive de los routiers pueden explicarse por la estabilización interna en algunos países europeos, como Francia, donde después de la finalización de los conflictos dinásticos, los mercenarios se volvieron menos solicitados. Al mismo tiempo, el desarrollo de la táctica militar, incluyendo el aumento de la importancia de la caballería pesada y la mejora de la defensa de las fortalezas, redujo la necesidad de los routiers. En algunos casos, la caballería pesada podía destruir eficazmente formaciones enteras de infantería de mercenarios. Independientemente de las circunstancias, después de este periodo, los routiers desaparecieron del campo de batalla hasta el inicio de la Guerra de los 100 Años en 1337. Fue entonces cuando resurgieron bajo el nuevo nombre de las compañías libres. Su influencia volvió a ser significativa en Europa, especialmente durante los conflictos prolongados, donde los mercenarios desempeñaban un papel importante. En 1340, el monarca inglés Eduardo III se proclamó rey de Francia y luego invadió territorio francés para reclamar sus derechos al trono. Esto marcó el inicio de la primera gran campaña de la Guerra de los 100 Años. La fase inicial de la guerra se caracterizó por la táctica del chevauché, una incursión de caballería destinada a devastar las zonas rurales de Francia, socavar su economía y desmoralizar a la población. Esta táctica era similar a la estrategia de los brabanzones, destruir la infraestructura del enemigo mediante saqueos, incendios y devastación. Las incursiones inglesas no solo debían debilitar económicamente a Francia, sino también minar la confianza de sus habitantes en el rey. Eduardo III también fomentó la formación de grupos autónomos de mercenarios entre estos saqueadores, lo que representaba una amenaza adicional para los franceses. Durante la guerra, Francia sufrió dos derrotas graves, en Crecy en 1346 y en Poitiers en 1356. Estas derrotas no solo minaron la moral del ejército francés, sino que también abrieron el camino para acciones aún más intensas por parte de los mercenarios. En condiciones de debilitamiento de la defensa francesa, las bandas de mercenarios conocidas como compañías libres intensificaron sus saqueos, destruían cultivos, extorsionaban dinero a los campesinos y obligaban a pueblos enteros a pagarles por protección. La primera fase de la Guerra de los 100 Años terminó con la firma de la Paz de Bretigny en 1360. Según este tratado, territorios y castillos importantes fueron entregados a los ingleses, lo que provocó el desplazamiento de muchas personas y la desestabilización de las regiones. Las compañías libres, formadas por mercenarios experimentados, incluidos antiguos routiers, comenzaron a aterrorizar el campo francés. Muchos de ellos iban a caballo, lo que les permitía realizar incursiones relámpago a grandes distancias. Estas unidades móviles atacaban aldeas y fortalezas, retirándose antes de que las tropas reales francesas pudieran organizar una resistencia. A diferencia de los routiers de siglos anteriores, que dependían más del saqueo y las incursiones, las compañías libres de la Guerra de los 100 Años adoptaron la táctica del ejército inglés demostrada en las batallas de Crecy y Poitiers. Esta combinación de movilidad, experiencia en incursiones y conocimiento de batallas campales hizo de las compañías libres una fuerza peligrosa con la que había que contar. Las compañías libres estaban formadas por grupos individuales de routiers de diferentes regiones y países. Estos grupos conservaban su identidad étnica y cultural, pero se unían para realizar saqueos y expediciones de bandidaje juntos, lo que hacía sus acciones más rentables y seguras. Cada compañía tenía un líder que era elegido y su estatus era más bien el de un primero entre iguales que el de un jefe monárquico.
El nombre de compañía libre a menudo se interpreta como un símbolo del rechazo a la estructura feudal tradicional y a la rígida jerarquía social de la Edad Media. Sin embargo, entre los historiadores existe desacuerdo sobre el significado exacto de este término. Algunos creen que significaba más bien libertad de deudas, obligaciones y dependencia de un señor feudal que un rechazo al feudalismo en general. En cualquier caso, los mercenarios libres del medioevo eran fuerzas independientes que podían luchar por cualquiera que pagara y a menudo actuaban por su cuenta y riesgo. A principios de la década de 1360, los saqueos de las compañías libres alcanzaron su apogeo y muchas de ellas se convirtieron en verdaderos ejércitos que contaban con miles de combatientes. A medida que estas compañías se volvían más poderosas y organizadas, se hicieron conocidas bajo el nombre de grandes compañías. En 1360, el mercenario alemán Alberto Sterz, que había luchado en el ejército inglés, junto con otros soldados desmovilizados, como el inglés Juan Hawkwood, formó un grupo de mercenarios que llegó a ser conocido como la Gran Compañía. Sin embargo, este nombre no era único. Muchas formaciones mercenarias de esa época también se llamaban grandes compañías. Posteriormente, el grupo de Hawkwood se haría conocido como la Compañía Blanca. Aunque los ingleses, como John Hawkwood, contribuyeron al desarrollo de los ejércitos mercenarios, no fueron los primeros en crear compañías de este tipo. Ya en 1302, el siciliano Roger de Flor comandaba la Compañía Catalana, un poderoso ejército mercenario compuesto por catalanes y aragoneses. Esta compañía partió de Italia hacia Bizancio, donde al principio luchó exitosamente contra los turcos, pero luego se rebeló contra su empleador, el emperador bizantino, devastando sus tierras. En Italia, las grandes compañías aparecieron incluso antes del año 1360. En la década de 1340, el caballero suabo Werner von Urslingen encabezaba una de esas compañías. Y en la década de 1350, otro mercenario italiano, Fra Mariale, encabezaba un considerable ejército de mercenarios que aterrorizaba las ciudades italianas. Fue solo en 1361 cuando la Compañía Blanca, compuesta principalmente por ingleses, partió hacia Italia. Más tarde fue liderada por Juan Hawkwood, quien se ganó la reputación de ser uno de los capitanes mercenarios más destacados de la Italia del Renacimiento. Su estrategia militar y su habilidad para maniobrar entre los diferentes estados italianos lo convirtieron en una figura muy solicitada en las guerras italianas. La mayoría de las famosas grandes compañías tenían una característica en común: en algún momento buscaron fortuna en Italia. Las razones para esto eran diversas, pero una de las principales para los mercenarios de Alemania, Francia e Inglaterra era la situación económica deteriorada en sus países de origen. En las décadas de 1340 y 1350, la economía europea atravesaba una grave crisis, en gran parte causada por las consecuencias catastróficas de la peste negra, que devastó una parte significativa de la población. La peste provocó la muerte masiva de la población, lo que causó una disminución en la productividad agrícola y una caída en el volumen del comercio. El hambre y las malas cosechas alcanzaron niveles sin precedentes, y las guerras se volvieron algo común. Italia, a pesar de sufrir las mismas consecuencias devastadoras de la peste negra, contaba con una serie de ventajas económicas. En el siglo XIII estaba en el centro de la revolución comercial y de una economía monetaria en expansión. Ciudades como Génova, Florencia y Venecia eran increíblemente ricas gracias a sus lazos comerciales con Oriente, lo que les proporcionaba el capital necesario para contratar grandes ejércitos de mercenarios. Estas ciudades, al buscar preservar a su población para el comercio y la artesanía, estaban dispuestas a dejar los asuntos militares en manos de mercenarios. Además, la rivalidad económica y política entre las ciudades-estado italianas se intensificaba. Con el aumento de la población, con el crecimiento de la población y la necesidad de nuevos recursos, las ciudades buscaban apoderarse de los territorios de sus vecinos. Las ciudades italianas, compitiendo por el control de rutas comerciales y mercados lucrativos, a menudo recurrían a mercenarios para proteger sus intereses y expandir su influencia. También es importante señalar que la Italia del Renacimiento era el centro financiero de Europa. Los bancos en desarrollo en Florencia y otras ciudades otorgaban créditos para el comercio, y este flujo de dinero creaba tanto oportunidades para ejércitos mercenarios como la tentación de saqueos.
Muchas grandes compañías, como las tropas de Werner von Ursling en las décadas de 1340 y 1350, se dedicaban a extorsionar a las ciudades italianas. Estos ejércitos mercenarios recorrían el territorio de las ciudades-estado, chantajeándolas y exigiendo contribuciones a cambio de irse y no saquearlas. Estas compañías, en esencia, manejaban el crimen organizado en toda Italia, controlando los recursos. Las ciudades a menudo pagaban para que se fueran, ya que no tenían otros medios efectivos de defensa. Una de las razones por las que las grandes compañías tuvieron tanto éxito en Italia fue la fragmentación política del país. Las ciudades-estado rara vez actuaban de manera unida, y las facciones locales, la nobleza y las élites comerciales a menudo luchaban por el poder dentro de las propias comunas. La desunión y los conflictos internos debilitaban a las ciudades e impedían que desarrollaran una respuesta coordinada ante la amenaza de los ejércitos mercenarios. Las grandes compañías a menudo superaban en número a los ejércitos de las ciudades-estado. Por ejemplo, Werner von Urslingen tenía 10.000 hombres, mientras que una pequeña ciudad-estado italiana, después de la peste, tenía mucha menos gente. La situación se volvía aún más extrema cuando las compañías se unían, como solía suceder a menudo. Si una ciudad italiana decidía enfrentarse a las grandes compañías, normalmente tenía que depender de otros mercenarios a sueldo para reforzar sus filas. Esto se volvía un problema cuando perdían en el campo de batalla, porque tenían que hacer no uno, sino dos pagos. Primero pagar a sus propios mercenarios por el servicio y luego pagar un tributo a la gran compañía enemiga. Incluso si las ciudades italianas lograban derrotar a las grandes compañías, éstas usualmente solo se dividían en pequeños grupos que permanecían en la región y redirigían sus esfuerzos a saquear el campo. Por eso, aunque pagarles era sensato, este enfoque solo atraía a nuevos mercenarios. El mismo hecho que trajo a tantas compañías de mercenarios a Italia, finalmente también llevó a su desaparición. En el siglo XIV, la creciente economía italiana dio origen a estados tan poderosos como Venecia, Génova, Milán y Florencia. Ellos crearon una organización política más cohesionada y centralizada, lo que inevitablemente llevó a un mayor énfasis en la defensa permanente. Al final, las compañías no pudieron resistir a Florencia. La riqueza que inicialmente los atrajo a Italia, que los alimentó y sostuvo durante las décadas de 1360 a 1380, finalmente se convirtió en su perdición. Sin embargo, los propios mercenarios continuaron actuando en Italia, aunque de manera diferente. Por ejemplo, John Hogwood, líder de la Compañía Blanca, pasó los últimos años de su vida en Florencia como condottiero. Los condottieros eran líderes militares profesionales que firmaban contratos llamados condotas con ciudades-estado o principados de Italia. Estos contratos establecían las condiciones de servicio, el pago y las tareas militares. Esto fue un paso hacia la creación de ejércitos mercenarios regulares. A diferencia de las grandes compañías, que actuaban de forma independiente y a menudo causaban caos, los condottieros buscaban mantener la disciplina entre sus tropas y respetaban las condiciones de los contratos firmados. Los condottieros también dependían de mercenarios, pero utilizaban fondos estatales para reclutarlos, entrenarlos y luego llevarlos a la batalla. De este modo, las compañías libres fueron perdiendo gradualmente su importancia. El condottiero ya no era el primero entre iguales, sino un comandante militar. Pronto, los condottieros empezaron a ser ensalzados por artistas y escritores. Sus empleadores los admiraban y sus enemigos les temían. Por eso, el siglo XV se convirtió en el siglo de los condottieros. Pero de eso les hablaré en otra ocasión, así que suscríbanse. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo video. Adiós a todos.